de Management Fit. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, bueno, no puedo decir que sorprendidos porque ya han transcurrido varias horas desde este anticipo de Todo Noticias y justamente se había conocido una encuesta en donde la organización a la que usted pertenece había marcado la posibilidad de una visión más positiva por parte de la imagen del presidente de la Nación. ¿Cómo piensa que le agrega esto a ese estudio? Bueno, lo cierto es que siempre estamos detrás de las cosas, ¿no? Con los estudios, porque este estudio incorporaba la fórmula Fernández-Fernández y ahora vamos a tener que incorporar la nueva fórmula que aún no estaba. Pero de alguna manera, a ver, sí veíamos en este mes una recuperación del presidente, de la imagen e incluso de su eventual voto, ¿no? Que es una cosa para tomar un poco con precaución porque falta mucho y como decíamos todavía no se conocían exactamente cuáles eran las alianzas y las fórmulas, pero independientemente de eso me parece que de alguna manera cierta estabilidad en el mercado financiero y que eso también se trasladaba a la economía real con tal vez un poco una curva descendiente de la inflación y algunas otras cuestiones que el gobierno venía anunciando en términos de la economía real, habían mejorado la performance del presidente, sumado a esto también la no cristalización del espacio, digamos, de alternativa federal, que hacía que mucha gente que tal vez tenía puestas las expectativas en ese espacio empezara a mirar otra vez otra cosa, ¿no? Y en muchos casos era el espacio del gobierno. Ahora, ¿qué tal? Perdón, Mariel, sí, termine la idea. ¿Qué tal? Termine la idea. Y en esto me parece que la incorporación de Pichetto también puede tener que ver, creo que tiene que ver más con la gobernanza que con la fórmula y la campaña. Pero también es cierto que de alguna manera esto puede generar algún traslado de votos de aquellos votos que podrían terminar en La Baña o en Urtubey, siendo que hasta ahora cada uno de ellos va en forma separada, por lo menos hasta ahora es lo que se sabe, y son votos que estaban en ese espacio, ¿no? Un peronismo, pero bueno, algunos decían más republicano, más federal, y la incorporación de Pichetto a la fórmula podría traer parte de esos votos, ¿no? Claro. La pregunta que nos hacemos por estas horas es, ¿se agranda la grieta o se achica la grieta? Porque yo la verdad que a esta altura no sé ni cómo entenderlo, ¿no? Porque o se recontra agranda la grieta o se termina achicando de una vez por todas, porque la verdad que esta mezcla de un lado y del otro hace que uno empiece a mirar lo que antes no miraba, porque mucha gente muy enojada con el gobierno de Macri, con la incorporación esta puede empezar a mirar a Macri, o lo mismo del otro lado, ¿no? Sí, esto de alguna manera lo que genera es un entrecruzamiento. Me parece que ahora la gente tiene que empezar a digerir esto y ver, yo creo también el tono de las campañas, ¿no? Me parece que en eso, yo creo que parte de la dirigencia también, este tema de la grieta y de fomentarlo, no fomentarla. Ojalá que esto no pase. A ver, lo que sí queda claro es que los dirigentes han actuado de acuerdo a sus propios deseos y no en función tal vez de las expectativas de los votantes o de las expectativas incluso de los espacios electorales. Porque, a ver, Macri por un lado, oyó al radicalismo que quería ampliar el espacio, obviamente lo quería ampliar con radicales, lo amplió con un peronista. Por otra parte, si nosotros miramos el tema de Cristina Fernández, también se dio el gusto y puso al presidente, que quiso, y la fórmula que quiso también en la provincia de Buenos Aires. La Baña no quiso ir interna, no fue interna, y después cada uno resolvió para donde lo pudo resolver en forma, me parece, más personal que otra cosa, ¿no? Massa por un lado con Cristina, Pichetto por otro lado junto con Macri. Mariel, primera pregunta. La grieta, me voy a tomar de la definición de la pregunta de Sandra. ¿La grieta llegó al peronismo? Es donde se agrandó la grieta, punto uno. ¿Y cómo pensás que va a ser la reacción del peronismo cordobés y del peronismo que responde a Urtubey? Mira, la grieta en el peronismo ya estaba. Me parece que había una diferencia entre el kirchnerismo y el peronismo que trataba de renovarse y no podía, en parte por la figura de Cristina, que era una figura que atraía y que de alguna manera tenía una intención de voto fuerte, y por otro lado también
por las propias expectativas y por los propios intereses y egos de los dirigentes, ¿no? Eso estaba claro. Entonces, por un lado, esto en relación al peronismo. Lo que me parece que va a pasar ahora es que hay que ver cómo reaccionan los gobernadores, y en este sentido, me parece que los gobernadores en este esquema tienen más libertad para jugar en forma independiente sus boletas de diputados, y no tener que ir con una boleta de diputados colgada a la de un presidente que no adhieren o a la de un presidente que les impone los diputados que tienen que poner en ella. Entonces me parece que el juego que vamos a ver en los próximos días tiene que ver con esto. ¿Qué va a pasar con la Unión Cívica Radical, a tu entender, que tiene que reunirse en las próximas horas con el presidente de la Nación? Bueno, me parece que se reúnen ya con una decisión tomada, ¿no? Con poco margen de maniobra. Lo que pasa que también la realidad es que hay muy poco margen de maniobra para que la Unión Cívica Radical decida respaldar otra opción. No sé si podría ganar una mirada, digamos, que quería acompañar más a la Baña, tal vez que Macri, si Macri no estaba dispuesto a abrir la fórmula. La verdad, la fórmula la abrió, lo que pasa que no creo que haya sido en el sentido que los radicales pensaban, ¿no? ¿Y el PRO? ¿Qué pasa con el PRO? Me da la sensación, la verdad que yo no sé cómo fue la interna de todo esto, ¿no? Me parece que son partidos que también son muy verticalistas, todos los espacios, por eso digo, en realidad cada dirigente que de alguna manera lidera un espacio, tomó la decisión, me parece, más de forma personal que de forma consensuada con su espacio. No lo vemos solo en el PRO, lo vemos en todos los espacios, tanto Cristina como Massa, como Alternativa Federal o como cualquier otro. Y de alguna manera esto lo que muestra, bueno, en el PRO es que ha sido Macri el que tomó la decisión. Macri tiene una muy buena relación con Pichetto de mucho tiempo también, de cercanía, de una forma parecida de ver las cosas, y me parece también que se apoya en él no solo por el tema de la campaña, sino por el tema de la gobernabilidad en lo que viene para adelante, ¿no? Por eso ahí va a ser muy importante también cómo juegan los gobernadores en el hecho de la conformación de las listas de diputados, y si juegan con Cristina, si juegan con una boleta corta, o qué es lo que van a hacer. ¿Crees que, Mariel, que el radicalismo ahora, decidido un justicialista como Pichetto como candidato a vicepresidente, habilita a la Unión Cívica Radical a pedirle una PASO con una fórmula radical? Sí, por supuesto, sí podría habilitarlo. Lo que pasa que, bueno, hay que ver si están las condiciones dadas, ¿no? Para que en tan poco tiempo el radicalismo pueda organizarse para ir a una PASO contra Macri y Pichetto. Me parece que no estaban dadas antes en términos de resultados y no lo estarían ahora, ¿no? No sé si está en contacto todavía con nosotros Edgardo Alfano, que estaba participando también de esta transmisión. Edgardo, ¿estás ahí en contacto? No, evidentemente no, pero vamos a sumarlo. Sí, no, porque estamos corriendo de un lado al otro, la verdad es que están pasando tantas cosas. Porque aparte fue todo concomitante, porque bueno, creo que, no debe haber sido casual, Mariel, Digo, un anuncio y el otro. Mariel, bueno, dos preguntas te quiero hacer. Una tiene que ver con esto que vos decías recién, ¿no? Fue una cosa y la otra. ¿Llegaste a verle la cara a Massa en el momento de su aparición y el poco tiempo que habló cuando estaba previsto que dé una conferencia? No lo vi porque cuando llegué, la verdad no lo vi. Cuando llegué a ver ya no estaba él en escena, así que no. Va a ser interesante que lo veas después y nos hagas una reflexión al respecto. Y por último preguntarte, ¿cómo queda Urtubey en todo esto? Digo, ¿es tomado como la persona que queda solo en Alternativa Federal o es el único coherente de esta historia? Porque cualquiera de las dos instancias pueden ser bien valoradas, ¿no? Sí, bueno, a ver, creo que en la capitalización, digamos, de lo que viene para adelante, él tiene en su activo el hecho de haber mantenido siempre una misma postura y haberla defendido independientemente de que a veces no es el momento, a veces, digo, el momento histórico, ¿no? Y se están jugando otras cosas y entonces, bueno, tiene que dejarlo pasar. No sé si terminará jugando o no, todos sabemos que es muy difícil enfrentar una campaña presidencial
no solo por el tiempo, por el esfuerzo o por los adherentes que necesitas, sino también por el financiamiento de la campaña, ¿no? Y cuando los números no te ayudan es muy difícil buscar financiamiento. Así que no sé en definitiva cuál será la decisión que tome, pero sea la decisión de seguir como candidato o bajarse en el caso de que no pueda continuar, me parece que sí se ha mantenido en la coherencia. En una misma, sí, la verdad, en una misma postura. Yo no sé si finalmente la política, a juzgar por los resultados, termina valorando la coherencia o eso es un activo que en definitiva no sé si tiene mucho valor, ¿no? Mariel, ¿dónde queda Labaña ahora? ¿Cuál es el camino que le queda a Labaña? ¿Mantener su candidatura, bajarla, sumarse a, no sé, no imagino sumándose al espacio de Cristina, no sé si ahora con Pichetto sumado aquí, eventual y ante la praxis que requiere la política, no terminaría sumándose aquí? ¿Cómo es el camino de Labaña? Bueno, en términos de Labaña, no sé, hoy se hablaba también de alguna posibilidad de que hubiera una fórmula Labaña-Urtubey. Yo la verdad que no pudieron consensuar esto cuando tenían, la verdad, una alternativa federal, sumaba prácticamente entre todos 22-23% de intención de voto. Era muy no interesante, lo pudieron consensuar. Sí. Lo veo muy difícil ahora, ¿no? Cuando las situaciones son mucho más adversas. Claro. También puede pasar que el radicalismo, en función de la decisión que ha tomado Macri, decida algo distinto y pueda acompañar a Labaña. La verdad que si hay algo que caracteriza esta campaña es que nos va a tener en vilo hasta el último día, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, como decíamos... el GPS. Como decíamos con Pepe recién, empezamos a tener un escenario un poco más claro, Mariel, ¿no? Empezamos a entender un poco el rumbo. Un poco más claro está. Pero, perdón, y la pregunta es esta, ¿vos crees que la gente empieza a encontrar alternativas en función de estas reagrupaciones que se empiezan a generar? Porque el que no quería a Macri, por decepción o por lo que sea, ¿puede empezar a quererlo ahora con Pichetto al lado? ¿O el que no lo quiere, no lo quiere? Mira, yo creo que la gente, y esto está este proceso se está dando desde el principio. La verdad que la gente está eligiendo algo para que no gane otra cosa. Sí, eso es tristísimo. Entonces me parece que de alguna manera mirará qué es lo que a Macri le gustará a Macri y no le